Buenas tardes, la mayoría no me conocéis. Me presento un poco, yo soy Santi, soy de Murcia y tengo 26 años. Yo voy a hablar de React, una introducción porque realmente en una hora o menos de una hora no nos va a dar tiempo a ver todo esta librería. Y entonces he seleccionado los conceptos más relevantes a mi criterio para que en este caso podáis empezar a programar con este framework, con esta librería, perdón. Vale. Bueno, yo soy Santi y en la presentación haré algunos ejemplos prácticos con una aplicación que hemos desarrollado, que se llama Echo, que es como un Twitter, pero hablado. Me gustaría que estuviese el equipo de Echo al final, que es mi hermano, que se encarga de la parte de backend, que está hecha en .NET con César, y Javi, que al final es el diseñador gráfico, que la presentación la ha hecho él. Yo como programador no sabría diseñar así, aparte se me da como el culo. Bueno, entonces os conectaré el teléfono para que veáis la aplicación, porque bueno, he tenido un percance que el ordenador hoy ha dicho que ha querido dejar de funcionar y ha muerto, y he perdido Xcode, lo he perdido todo, pero bueno, aún así os lo voy a poder enseñar. Bueno, vamos a empezar hablando de React. ¿Qué es React? Vale. Al final, React es una librería de JavaScript con la que nos permite la generación de interfaces de usuario. Hay que tener en cuenta que es una librería, no es un framework, a diferencia de Angular. Mucha gente se confunde y dice que React es un framework, es una librería. Lo único es que al final, con todos los módulos de Node, NPM y tal, bueno, al final tenemos un framework y tenemos módulos para cualquier funcionalidad. React utiliza la programación orientada a componentes. Generalmente todo o casi todo en React se utiliza utilizando componentes. Vale, ¿qué es el DOM virtual? Esto lo he puesto aquí porque creo que es muy interesante entender por qué React al final se ha hecho tan popular y tan famoso. React utiliza un DOM virtual. Todos sabemos que un DOM es la representación de nuestro HTML en un árbol de nodos. El DOM virtual es exactamente igual que el DOM real, pero al final lo tenemos en memoria. ¿Y qué conseguimos con esto? Que al final cualquier cambio que hagamos en el DOM virtual va a ser mucho más rápido que el DOM real, ¿vale? Es por eso que React al final obtiene un rendimiento tan brutal como los tiene. Es decir, podemos tener un formulario con 200 inputs, todos bindeados en Select Checkbox, y React al actualizar únicamente refresca la parte que nos hace falta. Angular, por ejemplo, no sé si lo conocéis, pero es diferente, utiliza estrategias de detección. La estrategia por defecto de Angular es un poco mierda, ¿vale? Entonces, cada vez que se produce un cambio en una vista de Angular, lo que hace Angular es que desde el nodo padre hasta el nodo que estamos, refresca todo el DOM. Eso para una aplicación pequeña pues puede estar de puta madre, de hecho ni nos enteramos. Pero en una aplicación tocha, como he dicho antes, con inputs todos bindeados, binding por todas partes, que tenga que recargar del componente padre al componente hijo, la experiencia de usuario es fatal, de hecho va muy, muy mal. Obviamente, no digo que Angular sea una mierda, porque no la es, pero para esto tiene la estrategia de detección. Lo único es que hay que implementarla, que se llama Chain Detector on Push, pero se la tienes que activar tú por defecto. Y bueno, ¿qué hace React con este DOM virtual? Vale, React cuando hacemos un cambio en una vista, él generalmente esos cambios los aplica sobre el DOM virtual. Como hemos dicho, el DOM virtual es súper rápido de actualizar, ¿vale? Entonces, una vez que React está actualizando un virtual, lo que hace es que lo compara con el DOM real, el DOM del navegador. Al compararlo, de hecho lo hace con un algoritmo de comparación que desarrolló el equipo de React. Él sabe perfectamente las partes del DOM que tiene que refrescar y únicamente refresca la parte que ha detectado el cambio. Por eso el rendimiento es, como digo, brutal. Esto del DOM virtual, o sea, me ha parecido interesante venderlo porque al final es cómo funciona React y por lo que se está volviendo tan famoso. Lo acabo de explicar, pero vamos, al final cuando actualizamos una vista, actualizamos el DOM virtual y React renderiza en pantalla únicamente los componentes que hemos actualizado. Vale, componentes. Hemos dicho que React utiliza una programación orientada a componentes y un componente React es simplemente una pieza para la representación de nuestra interfaz de usuario. Generalmente los componentes suelen tener una interfaz independiente.
pueden no tenerla, pero generalmente, y la teoría dice que deben de ser independientes. Ejemplos de componentes, bueno, podemos tener un header, podemos tener un botón, podemos poner un text input, todo lo que se nos ocurra lo podemos hacer en componente. Vale. Un componente realmente es simplemente una clase que hereda de la clase React Component y cuyo único requerimiento es que implemente el método render. Al final el método render nos va a permitir la representación de nuestro componente. Todo lo que en este caso estamos imprimiendo un título con Hola Mundo. En las nuevas versiones de Angular de React, la 16.8 creo que es, el método render nos permite introducir arrays, cosa que en este no permite. Si aquí queremos renderizar varias etiquetas, tendríamos que meterla dentro de un fragment o dentro de un div y imprimirla. Con las nuevas versiones de React podemos devolver un array directamente con los fragmentos que queremos. Vale. La definición de los componentes la hacemos mediante JSX, que al final es una sintaxis especial que lo que nos permite es escribir etiquetas HTML dentro de documentos JavaScript. Aquí nos estamos generando el mismo componente. Para utilizar ese componente en un archivo JSX lo escribiremos como una etiqueta simple HTML. Es decir, menor que, cerramos, myComponent y mayor que. Vale. Un componente generalmente tiene dos piezas fundamentales, digamos, las props, que al final son propiedades, una forma de abreviarlo, pero props queda más profesional, y el state, que es el estado de nuestro componente. Las props son la manera que todos los componentes superiores tienen de mandar información a los componentes hijos o a los componentes inferiores. Si un componente superior dentro tiene sus componentes, a través de una props pasará toda la información que quiera. ¿Vale? Las props siempre van de componentes superiores a componentes inferiores. De hecho, por eso React al final se dice que es unidireccional, porque los datos siempre van en cadena y siempre van en una dirección. Aquí, por ejemplo, tenemos un componente user que lo único que está haciendo es está recibiendo dos props, un nombre y un email, y está imprimiendo una lista con el nombre y el email. Es decir, nosotros pintaremos el user y al user le pasamos una prop que es name igual y un nombre, y email otro nombre. Ahora vemos cómo se invoca eso. Vale, propagación de eventos. Al contrario que las props, la propagación de eventos se propagan por los componentes hijos. Es decir, los eventos los gestiona el padre. El padre se encarga de crear el evento, lo gestiona y él hará lo que tenga que hacer, pero se lo pasa al hijo y el hijo es el encargado de ejecutar ese evento. Por ejemplo, aquí tenemos un componente que es un formulario y simplemente le damos submit, está recibiendo una prop que es onAddedUser. Esa prop será una función. Cuando se ejecute el submit de ese formulario, ejecutará la función que su componente padre le ha pasado. Vale. State. El state es el estado de los componentes. Los estados básicamente son objetos que determinan la representación de nuestros componentes, es decir, determinan cómo se va a visualizar el componente. Los states se utilizan para datos dinámicos, datos cambiantes, es decir, nos conectamos a un web service, una API REST y nos da datos. Todos esos datos los guardaremos en el state. Y una propiedad importante es que cualquier componente que herede de React Component, cualquier cambio que se produzca en el state o en las props, ya lo veremos más adelante, van a invocar al método render. Aquí no se ve muy bien, pero... Vale, aquí se está creando un componente que se está definiendo un estado en el que está metiendo dos usuarios. Realmente con las nuevas definiciones de Smart6 de JavaScript, la definición de atributos la podemos hacer fuera del constructor, es decir, el state podemos declararlo fuera, ponemos el state igual y el object y no haría falta ponerlo en el constructor. Lo de super, bueno, super está invocando al constructor de la clase padre y en JavaScript no podemos utilizar this hasta que no pongamos super, por unas mierdas de dependencia y cosas así. Vale. El evento, de hecho, el evento que hemos visto anterior, el componente, ¿vale? Este estaba ejecutando el evento de onAddUser
Este, si no me equivoco, es el que está definiendo ese evento, ¿vale? Entonces, aquí se define la función, que es el evento que va a propagar el componente que hemos visto anterior, y se la pasa, estos son las props, ¿vale? Le está pasando como props una función. Aquí le está bindeando el contexto de la clase, eso se lo podría ahorrar si utilizase una arrow function, porque las arrow function no generan un contexto. Una vez que utilizamos una arrow function, el this no afecta, y por eso no hay que hacer el binding. Vale. Como diferencias, porque me parece interesante saber para qué se utilizan las props y las state, las props generalmente son inmutables y se utilizan para pasar datos, no deben de cambiar, no deben. Al final pueden cambiar, sí que claro que pueden cambiar, pero no deberían de cambiar. El state lo utilizamos para datos dinámicos, datos cambiantes, datos que vamos a representar en pantalla. Cualquier dato que la aplicación vaya a refrescar o tiene que mostrar en caliente, lo almacenaremos en el estado del componente. Vale. Los tipos. Esta realmente me parece una parte súper importante, porque el hecho de conocer los tipos de componentes nos va a hacer que nuestra aplicación tenga un rendimiento u otro. En un navegador web, por ejemplo, casi que no tendríamos problemas, porque al final tenemos un ordenador súper tocho, que tiene memoria y todo de puta madre y todo súper guay. Pero, por ejemplo, en un dispositivo móvil, en un teléfono, la memoria es muchísimo más reducida y el utilizar unos componentes u otros puede ahorrarnos que la aplicación crashee, básicamente, porque al final en un móvil, si llena la memoria, la aplicación empieza a ir más lenta y más lenta y más lenta hasta que hay un momento que se cierra y crashea y ahí tienes que reiniciar otra vez la aplicación. Para eso es súper importante el hecho de suscribirte a eventos, de montar componentes, utilizar componentes puros, utilizar componentes de estado, utilizar componentes sin estado. Vale. Pues como tipo tenemos generalmente dos tipos. Tenemos los componentes con estado y los sin estado, que al final se denominan componentes stateful, componentes con estado, y los sin estado son stateless. Los componentes con estado generalmente son los que más se utilizan y el único requerimiento es que hereden de la clase ReactComponent. Ese es un componente muy sencillo que está creando una lista de libros vacía y se la está pasando a un componente como una props. Vale. Como características, pues bueno, utilizan el encapsulamiento en clases, son una clase, tienen un estado, que ya hemos visto el estado que definen, y cada cambio, esto hay que tenerlo en cuenta, cada cambio que se produzca en las props que reciban o en su propio estado, React renderizará de nuevo el método render. Es decir, si inicializamos el estado, por ejemplo, hay una raíz de libros vacíos. En el component didBound hacemos una llamada al servidor, cogemos los datos y hacemos un setState. De hecho, el state se accede con thisState o setState para asignarle datos al estado. En cuanto hagamos un setState, React cogerá el método render y lo volverá a renderizar. Y por eso lo vemos todo en tiempo real. Todo eso por el tema del Doom virtual y todo el rollo. Vale, stateless. Este tipo de componentes al final son componentes tontos, por así decirlo. O sea, no tienen, ni definen, ni trabajan con estado. Los únicos datos que manejan son los que les pasemos por props. Un ejemplo, por ejemplo, el título de una navegación. Al final es un componente que únicamente va a mostrar el título de una página. Le pasamos una prop con el title y él se encargará de darle estilo y de mostrar ese componente. Al final se definen como funciones en Vanilla.js. Las props se pasan mediante destructuración como una función, ¿vale? Y bueno, ya veis que es súper simple. Las ventajas de este componente, vale, pues básicamente que son muy sencillos de escribir, no tienen estado, no tienen nada. Para hacer test, yo no he hecho test, por decirlo, y mejoran el rendimiento. Esto es lo que decías del rendimiento, o sea, un componente, al final eso es un componente súper chorada, que no hace nada, o sea, casi apenas ocupa memoria. Un componente que herede de la clase ReactComponent se está renderizando en tiempo real, la memoria la carga bastante. Vale. Otro tipo de componentes que realmente son los componentes puros, y yo creo que estos están infravalorados, porque el uso de componentes puros a no usar componentes puros, para mí en un móvil es vital. O sea, de hecho, os pongo el ejemplo de la aplicación de Echo que hicimos, o sea, que la primera versión que sacamos como hace 5 meses, sacamos la primera versión, y bueno, teníamos una lista de usuarios que iban cargando con un scroll. Al final yo tenía un componente y lo hice con un componente normal y corriente. Esa lista tenía likes. Yo cada vez que daba un like o algo, la vista se renderizaba.
Pues llegaba un momento en que la lista era tan tocha que cualquier cambio, el componente estaba siempre renderizándose. En mi móvil iba de puta madre, porque es un móvil de gama mediana alta, pero en un móvil basura o mierda, de hecho se petaba, empezaba a ralentizarse, se cerraba. En el móvil de mi madre, por ejemplo, iba súper mal. ¿Vale? Entonces, todo eso en la nueva versión lo cambié, hice la nueva implementación con componentes puros y fue de puta madre. ¿Vale? ¿Y qué es un componente puro? Un componente puro es muy parecido a un componente normal. La única diferencia es que, bueno, heredan de la clase Pure Component, y la diferencia con los componentes normales es que estos implementan en su ciclo de vida el método de Schedule Component Update. Este método lo que hace es que cuando, ya hemos dicho que un componente cambia, o cuando cambian sus props o cuando cambia el estado. Eso es un componente normal. En los componentes puros funciona exactamente igual. La única diferencia es que el componente se renderizará de nuevo si tanto las props o las state que han cambiado son distintas a las anteriores. Es decir, si tenemos en el estado un 1 guardado y me cambia esa prop y me viene un 1, el componente no se va a renderizar. Por lo tanto, la memoria ahí la estamos vaciando, por ejemplo. O sea, estamos previniendo que todo se esté refrescando al momento. Vamos. Bueno, al final es lo mismo que acabo de explicar. Detecta cambios cuando en state o prop. Si buscáis por internet, a mí, porque me ha pasado cuando empecé también, te dice que solo se renderizan cuando tiene cambio en sus props, en algunas páginas. No es cierto. O sea, los componentes puros se renderizan también cuando cambian su estado. ¿Vale? De hecho, también pueden definir un estado. En muchas páginas de internet dice que los componentes puros no tienen estado, y no es cierto. Vale, componentes de orden superior. Ponen tipos de componentes, pero los componentes de orden superior no son el tipo de componentes. Al final es un patrón que se utiliza en la composición de componentes, y básicamente lo que nos ayudan es a reutilizar la lógica entre nuestros componentes. Como digo y insisto, no es un tipo de componente y hay que tenerlo bastante en cuenta. Al final es un concepto muy simple, lo que pasa es que puede liar un poco. Yo he puesto un ejemplo, de hecho he puesto uno de los ejemplos que más ayuda a entender qué hace este tipo de componentes. Pero básicamente un OC es un componente. Vale, ahí se ve. Básicamente, un componente de orden superior es un componente que recibe un componente como parámetro y renderiza un nuevo componente envolviendo al componente que le pasamos con funcionalidad adicional. Es un lío lo que acabo de decir, no se ha entendido, lo sé, pero este ejemplo está explicado de puta madre. Por ejemplo, tenemos un componente de orden superior al que le pasamos un endpoint y le pasamos un componente. ¿Qué hace este componente de orden superior? Está devolviendo otro componente y en su ciclo de vida, bueno, cuando inicializamos el componente, está haciendo una llamada al servidor, al endpoint que le pasamos mediante parámetro, y las está guardando, hace un setState para guardar en su estado. ¿Y qué devuelve en su método render? Devuelve un nuevo componente, que es el que estamos viendo, renderizando el componente que le estamos pasando como parámetro. Pero lo renderiza con una nueva props, que es data. ¿Vale? O sea, aparte renderiza sus propias props mediante destructuración, pero añade una nueva prop. Es decir, todos nuestros componentes que envolvamos con este componente de orden superior y le pasemos un endpoint, tendremos ese componente y podremos utilizar la props data, que tendrá los datos de nuestro endpoint. Entonces, el saber utilizar este tipo de componentes, pues nos ahorra, por ejemplo, tenemos 3 componentes, uno que nos carga la lista de usuarios, libros y otra cosa más. Tendríamos que replicar el código 3 veces en el component mode, hacer una llamada al fetch, que se conecta al servidor, nos devuelve el dato y hacer un setState. Creamos un componente de orden superior, pasamos endpoint y recibimos una props con los datos. Si no se entiende algo o voy muy rápido, o sea, son 114 diapositivas, entonces no sé si me voy a quedar corto o, en fin, entonces voy. Igual después tengo que meter un poco el turbo, pero bueno. Bueno, y otra cosa que me ha parecido súper interesante es que es un patrón, tenerlo en cuenta, y este patrón se utiliza en Redux. Realmente, cuando en Redux, este ejemplo no vale aquí, realmente en Redux, si lo habéis utilizado, cuando conectamos con la función connect un componente al store, realmente el connect es un componente de orden superior, como apunte curioso. Vale, y
este ejemplo muestra cómo usar el componente del superior que hemos creado anteriormente, ¿vale? Entonces, él se está generando un componente normal y corriente y lo exporta con nuestro componente del superior, al que le pasamos una ruta a un endpoint y le pasamos nuestro componente. ¿Qué hace este componente del superior? Lo que nos permite es que en nuestro componente usemos la props data, que tendrá todos los datos que nos vienen de este endpoint. Cualquier componente que envolvamos con este hook, tendremos la prop data con los datos del servidor. Y nos ahorramos tener que estar replicando todo el código, que al final es lo que nos interesa, porque si no un código pues, se hace inmantenible. Vale. Los ciclos de vida. Realmente esto lo he puesto un poco por curiosidad y para que veáis dónde se puede utilizar el asignar variables al estado y tal, pero como digo, tampoco es súper necesario. ¿Vale? Yo sobre todo lo he puesto para que veáis que el método this setState, que para asignar datos a nuestro estado, lo podemos utilizar a partir del component willMount. ¿Vale? Soul Component Update es el que nos utiliza nuestros componentes puros. Cada vez que utiliza un cambio, cada vez que el componente se actualiza, el componente puro automáticamente implementa ese ciclo de vida. Ahora, si no me equivoco, bueno, que no me equivoco seguro, porque lo he leído hace poco, en la nueva versión de React implementa también un nuevo ciclo de vida que se llama Component Did Catch Error o Component Did Catch o algo así, que lo que nos permite es que todos los componentes que estén dentro de ese componente podemos capturar sus errores. O sea, tenemos 3 componentes que hacen 3 llamadas a servidores, pues englobamos esos 3 componentes en un componente que se llama Error Boundary, creo que es, y con el ciclo de vida de Component Did Catch podemos capturar los errores de cada uno de los 3 componentes, sin necesidad de controlar los errores en cada componente. Vale, pues los hooks. Los hooks los he metido porque al final ahora están muy de moda. A mí personalmente no me gustan. O sea, no es que no me gusten, es que es como hace 2 años JavaScript es una puta mierda porque no tiene clases, no tiene herencia, no tiene poliformismo, no tiene nada. Esto es una mierda, no lo usamos. Vale, sacamos el nuevo estándar de JavaScript, implementamos clases, implementamos herencia, esto es una maravilla. Un año después, un año y medio después, es que ahora queremos funciones puras. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece un poco, vamos para adelante o vamos para atrás. Vale, pero los hooks, aún así los hooks, yo los he utilizado y hay casos en los que veo que son súper útiles, o a mí por lo menos me han servido, ¿vale? Un hook, al final lo que nos permite es utilizar el estado y más características de React sin tener que heredar de la clase React Component, es decir, sin utilizar clases. Con una función de vainilla JS, una función normal, una root function, lo que queramos, podemos utilizar un hook y estaríamos utilizando el estado de Redux. Aquí, de hecho, este ejemplo justamente está en la página oficial de React, ¿vale? En la que aquí está escribiendo un componente con hooks y el mismo componente sin hooks, ¿vale? Con una clase. Al final, con hooks escribimos una función y a través de useState, al que le pasamos un valor por defecto, tenemos nuestro hook. Count sería el hook y setCount sería simula setState, pero setCount únicamente se utilizaría para asignar datos a count. ¿Cuál es la potencia de esto? Que sin ser un componente sin estado, lo estamos volviendo un componente con estado y cada vez que hagamos un setCount, renderizará el componente. Entonces, pues, mola, porque también está guapo. Este es exactamente igual, un componente, el mismo componente pero con clases. Al final es menos código aquel, pero yo depende del tipo de componente, me gusta usar clases, pero en un componente stateless, pues por ejemplo hay veces que sí te interesa tener estado, pues entonces en esa parte usamos un hook. Aún así, o sea, no hay que cerrarse a todo lo que sale porque al final siempre mejoran las cosas. Vale. Los hooks de efecto. Hooks de efecto se utilizan a través de useEffect, ¿vale? ¿Y qué hace el useEffect? Pues el useEffect nos simula component did mount, component did update y component will unmount. Al nosotros utilizar useEffect, le pasamos como primer parámetro una root function o una función normal. Y lo que metamos dentro se ejecutará cuando ese componente esté cargado. En este ejemplo, lo que está haciendo es asignar un título al documento, cuando el componente esté cargado. Aquí hay una pega, de hecho me pasó hace poco y lo estoy mirando, porque, por ejemplo, si hemos dicho que simula a didUpdate y cada vez que cambie nuestro hook count se vuelve a llamar ese useEffect,
hay un problema. Es decir, si yo en useEffect hago un setCount, eso al final está entrando en un círculo vicioso. O sea, hace useEffect, yo asigno una variable al estado, eso simula el componente didUpdate y vuelve a entrar. Es decir, está haciendo un bucle, siempre estaría entrando. Para solucionar eso, le podemos pasar como segundo parámetro, que esto a mí me gusta mucho, un array. Un array con las props que van a cambiar. Y únicamente renderizará ese componente si cambian esas props. Si le pasamos un array vacío, useEffect solo simulará el componente didMode. Y hay una cosa que también está muy bien, y es que podemos usar varios useEffect. Es decir, aquí podemos usar un useEffect, pero justamente debajo podemos simular otro useEffect. Entonces, por ejemplo, a este useEffect, como segundo parámetro, le pasamos un array vacío y nos estaría simulando un component didMode. Justo debajo hacemos otro useEffect pasándole otra función y ese, por ejemplo, nos valdría como component didUpdate. El primero se ejecutaría solo cuando montamos el componente, el segundo cuando se actualice una props o el estado de nuestro componente. Vale. Y como es normal, tenemos un componente sin estado al que le hemos puesto estado. Pues, ¿cómo utilizamos el desmontar el componente? ¿Vale? useEffect lo que nos permite es que si devolvemos otra función, cuando ese componente se desmonte, ejecutará lo que haga en la función. Es decir, esto lo ejecuta cuando se desmonta el componente y simularía a component will unmount, al otro ciclo de vida. No es ese, pero me ha parecido interesante ponerlo. Vale. Y esto es Flux. Bueno, ahora viene la parte de Redux. Esta parte, al principio, cuesta entenderla, porque si no estás familiarizado con Redux o lo que es, cuesta entenderla. Entonces, yo, antes de explicar Redux, creo que es necesario saber de dónde viene Redux. ¿Qué es Redux? ¿Vale? Redux generalmente lo que hace es implementar el patrón Flux. ¿Y Flux qué es? Flux es una arquitectura. ¿Vale? Flux es una arquitectura para el manejo y el tratamiento de datos en una aplicación web. ¿Vale? Lo que nos permite esto es que tenemos abstracción entre nuestro estado y la parte visual. Por una parte tendríamos toda la parte visual, que serían los componentes, y por otra parte se gestiona el estado. O sea, al final todos son independientes. Flux fue creada por Facebook y al final lo que nos viene a hacer es a sustituir al modelo vista controlador o al MVVM, al Model View Model. Vale. Aquí he puesto un poco de historia, pero vamos, básicamente el resumen es que hace, no sé, 3 años o 4 creo que es, cuando creabas una web, bueno, pues la creabas con PHP, el PHP metió en el HTML, dentro del HTML metías jQuery, dentro del jQuery metías Ajax, y al final se hacían unos churros que eso daba gusto verlo. Al final, después de toda esa movida, bueno, salieron los primeros frameworks MVC, como Angular o como Ember. Yo en Ember no he programado, en Backbone lo vi un poco, pero ya me tiré por Angular, y AngularJS tampoco me gustó, empecé a partir de Angular 2. Vale. Pero en esto Facebook tenía un problema, y el problema lo tenía en que le suponía que una comunicación bidireccional, es decir, en un MVC había comunicación bidireccional entre el modelo, el controlador y la vista, ¿vale? Todo se comunicaba entre sí, ¿vale? Pues para Facebook esto le era un problema para capturar errores o ellos sabrán. Y decidieron sacar el patrón Flux, que el patrón Flux al final lo que nos hace es que todo el flujo de datos de nuestra aplicación va a ir de forma unidireccional y siempre será en un único sentido. Vale. Como hemos dicho, Flux, todos los datos van en un único sentido. ¿Y cómo se hace esto? Pues los datos viajan a través de la vista, a través de una acción, al store. Llegan al store, el store se actualiza y el store comunica a todas las vistas que estén leyendo ese store y refresca los datos, ¿vale? Empezamos por aquí, una vista a través de una acción, las acciones se comunican a través de un dispatcher, ¿vale? Entonces, una vista a través de una acción es enviada a un dispatcher, el dispatcher llega al store, se actualiza el store y todas las vistas que estén leyendo de este store se actualizan automáticamente. Aquí igual, una acción a través del dispatcher llega al store y actualiza la vista. Todo va en un único sentido. Vale. El estado al final de la aplicación generalmente nos podemos hacer referencia en el estado de la aplicación
Al final son los datos que recibimos de un servicio web o, por ejemplo, a cómo está nuestro componente de la interfaz de usuario en un determinado momento, ¿vale? Esto que acabo de decir lo explicaré un poco más adelante porque no he dicho nada realmente. Vale, actores. Ahora vemos los elementos que intervienen en Flux, ¿vale? Por un lado tenemos la vista al final es muy simple, son los componentes. Da igual que los componentes hechos en React, en Angular, en Vue, en lo que queráis, en Backbone, lo que queráis. Es simplemente un componente que renderiza un div, un formulario, lo que sea. Vale, tenemos la store. La store al final la podemos definir como el modelo de nuestra aplicación. Básicamente sería un objeto en el que se almacenan los datos o el estado de nuestra aplicación, ¿vale? En Flux hay que tener en cuenta, pueden existir varios stores, es decir, el estado de nuestra aplicación se gestiona a través de varios stores. No hay método, realmente el store es de solo lectura. El store únicamente lo leen las vistas y a partir de las vistas se representan los datos. Si queremos hacer una modificación en el store, lo tenemos que hacer todo siempre a través de acciones o a través de dispatcher. Y el store es inmutable, no lo podemos cambiar. Si queremos hacer un cambio en el store, tenemos que devolver una copia del store con los datos nuevos. O sea, nunca podemos cambiarlo directamente ni modificarlo. De hecho, es uno de los 3 principios de Redux. Vale, acciones. Estoy soltando un poco la chapa para que sepáis lo que es Flux y entonces ahora vemos Redux, porque ahora cuando veamos lo que es Redux vais a saber lo que es una acción, lo que es un dispatcher y Redux al final implementa esta arquitectura, por lo tanto lo vais a entender mucho mejor, Redux. Vale. Una acción al final es un objeto en JavaScript, un objeto que lo único que nos hace es nos define la intención de hacer algo y puede tener unos posibles valores asociados, puede o no puede tenerlo. Por ejemplo, en un carrito de la compra, imaginaos que en nuestro store, en nuestro estado de la aplicación, tenemos un carrito con productos. Si queremos añadir un carrito a ese producto a través de Flux, lo que haremos es lanzar una acción. Esa acción llevará un tipo. ¿Cuál es el tipo? Añadir ítem. Y le pasaremos el ítem. Esa acción llegará al store a través del dispatcher, cogerá los productos que tiene en el store, añadirá ese producto y devolverá un nuevo store. Y ya tendremos nuestro store de la aplicación con todos los productos. Las vistas tirarán de ese store y se refrescará en la vista automáticamente. Vale, el dispatcher. Como hemos dicho, las acciones llegan al store a través de un dispatcher. El dispatcher generalmente lo único que hace es coger una acción y la propaga al store. O sea, es un mediador entre el store y la acción. Es simplemente eso, no hace nada. Y sirve al final para que la vista sea independiente del store. O sea, al final la vista lanzará eventos, lanza acciones, pero ya está. O sea, la vista es tonta, no sabe lo que hacer. Lanza acciones, esas acciones las recoge un dispatcher, las tira al store y el store en función de ese tipo se actualizará. Y la vista únicamente lee ese store. Un resumen. La vista lanza un evento, ¿vale? La acción, a través de un evento nos referimos, por ejemplo, a un onClick, un onKeyPress, lo que sea. A través de un evento de la interfaz de usuario lanzamos una acción. La acción contiene el tipo de acción y los datos. Puede o no puede contenerlo. Es enviada al dispatcher, el dispatcher coge esa acción, la lleva al store y el store hace el cambio. Todas las vistas que estén suscritas o que estén escuchando ese store se actualizarán. Y como hemos dicho, todo en un único sentido. O sea, todo unidireccional. Vale, implementaciones de Flux. Al final, Redux no es la única implementación de Flux. Entonces, hay muchas librerías que implementan este patrón. Redux lo único que ha hecho ha sido coger el patrón Flux, lo ha implementado y ha hecho unas cuantas diferencias. Es decir, no lo ha copiado exactamente. Ha hecho diferencias que ahora las explicamos. Implementaciones de Flux. Es decir, en vez de utilizar Redux, podemos utilizar LuxJS y básicamente sería lo mismo. Una pregunta, ¿Redux al final está basado en los eventos nativos de JavaScript? ¿En los eventos nativos de? ¿Está basado en los eventos de JavaScript o en otro? Redux es una librería JavaScript pura. O sea, Entiendo que es al final o sea, que usa los eventos nativos que al final lo que es un bus de eventos, pero no sé si es el mismo concepto. pero es que no, cuando dices eventos nativos, ¿a qué te refieres? Los eventos de JavaScript, los de toda la vida. Es que, Los que se generan en el nodo. claro, o sea, Redux al final es una librería en JavaScript puro. De hecho, es agnóstica a cualquier framework. Redux está escrita en JavaScript y los eventos los lee la vista, no los lee Redux. Redux lo único que hace es coger las acciones y coger todo este flujo de datos en forma unidireccional. Pero los eventos los recoge la vista, o sea, un onClick te lo recogerá la vista y esa vista
lanzará una acción, pero el evento en sí no tiene que ver con Redux. Sí, pero bueno, me refiero más bien que si está basado en eventos justos, injusto. No tiene por qué, o sea, tú al final Redux lo puedes usar para eventos, lo puedes usar sin eventos, o sea, como te haga falta. Yo, por ejemplo, en la aplicación esta, que ahora os voy a enseñar un ejemplo de Redux, lo utilicé para un reproductor de música, utilicé Redux para almacenarlo en la Store y desde cualquier vista poder coger ese reproductor, pero realmente no tiene ningún evento asociado. O sea, no sé si me he explicado. Sí, bueno, entiendo que es otro tipo de abstracción, que los canales que generan... Sí, son distintos, o sea, no tiene nada que ver con los eventos. Vale. Vale. Yo de esta librería no he utilizado ninguna, realmente, solo he utilizado Redux. Vale, Redux. Bueno, ahora sí vemos con Redux. Ahora ya sabemos lo que es Flux, cómo trabaja Flux, los elementos que intervienen al Flux, que como he dicho, vistas, acciones, dispatcher y store. Vale. Al final, Redux, bueno, se ha convertido al final en un estándar, fue creada por Dan Abramov, que está en el equipo de React, y ahora creo que también está haciendo cosas para React Native. La última versión de React Native, creo que también ha estado también metido. Vale, ¿qué es Redux? Redux al final es una librería, es muy pequeña, son 2K creo, y de hecho los métodos de su core creo que son 3 o 4, son súper pequeños. Y es agnóstica a cualquier framework, es decir, la podemos utilizar con Angular, la podemos utilizar con React, con Vue, con Polymer, con lo que queramos. Y implementa el patrón Flux, y es una librería, no es tampoco ningún framework. Vale, ¿qué hace Redux? Pues ya hemos visto que Flux lo que hace es desacoplar la vista de nuestro estado, pues Flux hace precisamente, o sea, Redux hace precisamente eso. El estado de nuestra aplicación nos lo mantiene separado de la parte visual, que serían todos los componentes. Por un lado gestionamos el estado a través de acciones y dispatcher y el store, y por otro gestionamos nuestras vistas. Vale, cuando decimos el estado de la aplicación, casi siempre nos referimos a dos cosas. Los estados de nuestra aplicación mantendrán o datos que nos vienen de un servicio externo, un API, o generalmente nos referimos a estados como la situación en la que un componente está en un determinado momento. Como por ejemplo, una pestaña está desplegada o no está desplegada. Estamos mostrando un spinner de carga o estamos mostrando un mensaje de éxito o de error. ¿Vale? Todo eso lo gestionamos a través de Redux, que estará todo en el estado de la aplicación. Redux coge el patrón Flux y le hace unas modificaciones, pero tiene, para mí, dos son las más importantes. Una, Flux propone que el estado de nuestra aplicación se distribuya en varios stores. Redux coge este concepto, lo simplifica y dice nuestro estado va a estar en un store, solo tenemos un store. Y la otra es que los cambios los hacemos a través de reductores, que son reducers en React. Y al final un reducer es una función pura. Vale. Bueno, el ciclo de vida cambia un poco de Flux, pero es exactamente igual de Flux. Un componente genera un evento, lanza una acción creator, que sería una acción, esta acción a través de un dispatcher llega a un reductor, que el reductor sería una función pura, ahora vemos lo que es más o menos una función pura, y el reductor devolverá un nuevo store actualizado. Y al final, el componente está escuchando de ese store y actualizaría la vista. El único cambio que viene con Flux es el reductor y el único store. Vale. Los tres conceptos claves de Redux. Esto, si te vas a la página oficial, hay una página que se llama Redux Español, creo que es, y de las primeras páginas que te viene son los tres conceptos claves de Redux. Entonces, hay que conocerlo. Vale. Una única fuente de la verdad, esto ya lo hemos dicho. Al final, Redux tiene un store. ¿Y qué es el store? El store al final es un objeto en JavaScript, o sea, no es nada complicado. Al final, eso sería el store. Tenemos un objeto que tiene información del usuario, una lista de lo que sea y información de un error. Eso sería el estado. El estado, después lo vemos, pero se descompone o lo podemos descomponer en reductores. Y todo eso para el fin de hacer nuestro store más sencillo, tenerlo separado en parte. Vale. El estado es de solo lectura. El estado, igual que en Flux, solo podemos leer de él. La vista leerá del estado y representará esos componentes, pero nosotros no podemos cambiar el store directamente. Si queremos hacer alguna modificación en ese store, lo hacemos a través de una acción y un dispatcher. En Redux las acciones es una acción, pero al final se dice que son action creators, que al final es lo mismo que en Flux. Una función que devuelve un objeto y el objeto tiene un tipo y una información asociada. Puede o no puede tenerla. Vale.
cambios con funciones puras. Uno de los cambios que implementaba Redux era los reductores. Un reducer generalmente es el que gestiona el estado para actualizar el store. Entonces, todo eso lo hacemos a través de funciones puras. Una función pura, por resumir, es una función que únicamente opera con los parámetros de entrada, o sea, no recurre a parámetros externos y entre unos mismos parámetros de entrada siempre produce un mismo resultado, como pincelada así, más o menos, por una función pura. Entonces, si queremos cambiar el store, el reductor admite dos parámetros. Uno, esto es un reductor, ¿vale? Al final es una función pura que siempre recibe dos parámetros. El primero es el estado actual que tenemos almacenado y el segundo es la acción, que nos viene de la acción creator que ha propagado su acción, ¿vale? Y mediante el tipo, pues con el ejemplo del carrito de la compra, aquí tendríamos un tipo que sería, bueno, es el mismo add item y lo que le está haciendo es que le está concatenando al estado nuestro nuevo ítem. Nosotros aquí, en un reductor, no podemos devolver ni modificar el estado, o sea, lo tenemos que hacer devolviendo una copia del mismo o con funciones que tiene state. De hecho, state concat te lo concatena y te devuelve uno nuevo. Hay otra, creo que es state merge, que lo que hace es que te lo mergea y te devuelve uno nuevo. Pero no podemos poner state.carrito de la compra y igual de estructuración los tres, el store item y ls y te lo devolvemos. Eso estaríamos violando uno de los tres principios de Redux. Lo que sí podemos hacer es devolver un objeto directamente. Eso siempre se hace. Vale. La API de Redux. El core, bueno, hemos dicho que es súper pequeño y generalmente creo que son como, yo he puesto los más importantes, no sé exactamente los que son, pero los más utilizados es el create store, que nos creará la store de la aplicación, combine reducer, que lo que hace es nos crea todos los reductores que nosotros queramos, y apply middleware. Los middleware son súper importantes porque al final son los que nos permiten ampliar la funcionalidad de Redux. Vale, create store. Tiene poco que explicar, es simplemente una función que le pasamos los reductores y nos genera nuestro store, no hay más. Combine resource, vale. El store ya hemos dicho que es un objeto en JavaScript, entonces nos creamos reductores por cada uno de los tipos de datos que vamos a tener en nuestra store. Por ejemplo, podemos tener un store de usuario en el que mantendremos toda la información del usuario logueado. Podemos tener otro store en el que almacenemos un loading de carga. ¿Vale? El store tendrá ese store de loading, tendrá un booleano, por ejemplo, que sea cuando esté a true, algo estará escuchando ese store y mostrará un spinner de loading. Entonces, la potencia de esto es que al final nosotros, al centralizar el estado en un único punto, en este caso el spinner de carga, desde cualquier vista, cualquiera que sea, nosotros le decimos a Redux, oye, cógeme esta acción y me haces un set loading y me lo pones a true. Al hacer eso, la vista que se definirá en el árbol principal mirará si esa variable está true. Si está true, muestra un modal con el spinner de carga. Si lo queremos quitar, lanzamos otra acción con high loading. Lo movemos a false y el spinner se quitará. Y no tenemos que estar llamando a ese mensaje desde todas las vistas. O, por ejemplo, para los mensajes de carga. Dime. Estás comentando ahora que tenemos que tener varios stores, pero... No, un único store. Varios reductores. O sea, store en Redux siempre solo hay uno, pero ese store lo dividimos en reductores para que al final sea más sencillo administrar el store. Entonces el store, dentro del store lo podemos subdividir en ramas. Por ejemplo, dentro del store central podemos tener un reductor para usuarios y otro reductor que nos gestione el estado de nuestra aplicación, por ejemplo. ¿Vale? Pero siempre un store. En Flux hay varios, Redux uno. Vale. Los middleware. Los middleware lo que nos permiten es coger Redux, que al final es muy sencillo y nos permiten ampliarle toda esa funcionalidad. Los más famosos son Redux Zoom, Redux Saga y Redux Promise, o los que yo más conozco. Hay una guerra entre los Zoom y los Saga. De hecho, la mayoría de gente que empieza con Redux Zoom, porque al final parece más sencillo que Redux Saga, pero realmente Redux Saga es mucho más potente que Redux Zoom. Aún así, yo utilizo las dos. Hay veces que prefiero utilizar Redux Zoom o prefiero utilizar Redux Saga. Esta parte la veo súper importante y de hecho a mí me lió mucho cuando empecé qué es un Zoom, qué es Redux Saga y tal. Ahora os voy a enseñar un ejemplo y enseñaré un ejemplo que tengo hecho con una Saga y ese mismo ejemplo lo vamos a transformar en Redux Zoom.
Así veis la diferencia entre Zung y Saga. Vale. Utilizar Redu. Bueno, creamos sector, nos dividimos la sector en reducer, creamos opciones, reductores y crear lector. No tiene nada más. Vale. Redux persist. Esto sí, simplemente lo he puesto porque me parece súper interesante. Es un módulo de Redux que lo que nos hace es coger nuestro store y nos lo persiste. En un móvil el store está en memoria. Si cerramos la aplicación, la memoria se va y perdemos nuestro store. Redux persist es un módulo que nos permite persistir ese store y tenerlo en memoria aunque se cierre la aplicación. Lo que hace, pues, te coges el store y te lo persiste, no hace nada al otro mundo. Redux persist migration, igual. Me ha parecido súper interesante meterlo, porque al final, de hecho, lo he metido porque fue un problema que yo tuve hace poco. En nuestra primera versión de la aplicación, yo tenía un reductor de usuario en el que guardaba si estaba logueado, si no estaba logueado, nombre, no sé, no me acuerdo qué guardaba. Y en la segunda versión tuve que coger ese reductor y añadirle más campos. En mi aplicación de puta madre, porque la instalé de nuevo, se creó el nuevo reductor con sus campos y todo funcionó bien. Pero, ¿qué pasó con todas las aplicaciones que toda la gente tenía instaladas? Que iniciaban la aplicación estaba intentando tirar de un campo que no estaba creado en el nuevo store y petaba la aplicación, porque al final el reductor no estaba actualizado. Para eso tenemos Redux persist migration, que lo que nos permite es programarnos migraciones. Nos definimos un número de versión y un objeto que tendrá el número de la versión y recibirá un estado. Y al final, esa migración, al arranque de esta, primero ejecuta la migración y después arranca la aplicación. Entonces, yo al final programé una migración en la que todas las aplicaciones anteriores que no tenían esa nueva propiedad en el reductor, con la migración las creaba. Y así al final pues, fue de puta madre. La aplicación arrancaba, hacía su migración y todo estaba en su sitio. Vale, Sagas versus Zung. Esta es la parte que he dicho que es la que más polémica puede haber. De hecho hay muchos artículos por internet, pero aún así creo que muchos no lo explican bien. Porque a mí me costó y creo que no. O sea, yo al final me di cuenta cuando te pones a programar y dices, vale, pues ya sé para qué sirve. Vale. Redux Zung lo que nos permite es hacer operaciones asíncronas en los Action Creator. Operaciones asíncronas, como puede ser, realmente es que tampoco se define así muy bien, porque al final Redux Zung lo que nos permite es envolver el método un Action Creator, devolver una función y nos proporciona el método dispatch para dentro de un Action Creator poderle meter lógica. Ahora lo vemos. Y Saga, al final, Redux Saga implementa el patrón Saga. El patrón Saga lo que hace es lanza eventos, escucha y lanza eventos. Para resumir, Saga lo que hace es, cada vez que se haga un dispatch de una acción, por ejemplo, tenemos una acción login. Cada vez que hagamos un dispatch de esa acción, Saga escucha y ejecutará una función, la que nosotros le digamos. Esa función, Saga utiliza funciones generadoras. Las funciones generadoras no son muy conocidas y no se ha utilizado Saga, e incluso son un poco liosas, porque realmente una función generadora no es una función normal y corriente. De hecho, nosotros creamos una función generadora que se escribe con asterisco y no se ejecuta directamente. Nosotros accedemos a esa función a través de un iterador y esa misma función se puede entrar varias veces en la misma ejecución del programa. Suena raro, pero es que es un poco complicado de explicar. De todas formas, ahora lo vemos. Aún así, hay una página por internet que si os interesa os la paso, que está de puta madre y explica muy bien las funciones generadoras. Vale, este es un esquema de Redux Zung, ¿vale? Un componente llama a la acción y Redux Zung actúa directamente sobre la acción, permitiéndonos hacer más cosas aparte de devolver un objeto. Como hemos visto que la acción es simplemente un objeto. Las Zung pueden llamar más acciones, las acciones vienen al reductor, el reductor modifica el store y igual viene a la vista, todo así. ¿Qué hace Saga? Saga al final lo hace más ordenado, ¿vale? O sea, al final tenemos 3 bloques independientes. Nosotros tenemos nuestro componente que lleva a una acción y la acción hará un dispatch de esa acción a través de un dispatcher. Pues Saga escucha ese dispatch. Cuando se haga un dispatch de esa acción, que nosotros le digamos, Saga se ejecuta y podemos llamar a más Action Creator, además de poder hacer cosas externas, como por ejemplo llamada a servidor, que de hecho es lo que más se utiliza.
las funciones generadoras también nos permiten programar una función asíncrona como si fuese síncrona. Y es fácil, relativamente fácil. Al principio cuesta porque no está acostumbrado a utilizar Saga, pero una vez que la ha utilizado y está familiarizado, está muy bien. Os voy a poner el ejemplo que os decía. Vale. Esta es una aplicación móvil, ¿vale? Y esta, Login Screen, es la pantalla de login. La pantalla de login tiene un formulario, un input con el email y otro con la contraseña. Cuando en el botón hacemos un onPress, lo único que hacemos es ejecutar una función. ¿Qué hace la función? Vale. Cogemos el email y el password del state y ejecutamos login. ¿Qué es login? Login es una acción creator que importamos aquí arriba. Login, importamos una acción de Redux, que al final es simplemente una acción, es un objeto que describe la intención de hacer algo, en este caso, hacer login. Y a esa función de login le pasamos el email, el password y dos callbacks, que va a ser en caso de éxito qué vamos a hacer y en caso de error qué vamos a hacer. ¿Vale? Aquí ahora es cuando viene Redux Saga. Saga, nos venimos aquí, ¿vale? Y esta es nuestra acción de login. O sea, al final es exactamente lo mismo que hemos visto en la teoría. Login es una función que lo único que devuelve, no se ve, pero está devolviendo un objeto, ¿vale? Devuelve un objeto con un tipo y una información asociada. Lo de payload es como por convención para pasar datos entre acción creator. Podríamos directamente pasarle los datos sin el payload. Esto al final, a mí me gusta hacerlo así, pero ya es cuestión de gusto. ¿Qué hace esta acción? ¿Vale? Esta acción, estamos haciendo un dispatch de la acción tipo login. ¿Vale? Para esto hemos dicho que esta acción es pasada a un reductor, pero en este caso no tenemos reductor de tipo login. Si nos vamos a los reducers, vemos que tenemos reductores para setUserInfo, que lo único que hará es devolver un nuevo estado con la información del store actual, ponemos que el usuario logueado está true y asignamos información de usuario y un token, ¿vale? Tenemos otra para el logout, que lo único que hace es devolver el estado inicial, pero no tenemos ninguna para el login. ¿Por qué? Porque el login se está utilizando con una saga. Si vemos la saga, ¿vale? Yo aquí tengo las sagas creadas para auth. Aquí estamos exportando una función. Las funciones generadoras se escriben con asterisco. Y a la función generadora, básicamente lo que le estamos diciendo es, cada vez que se haga un dispatch de login, me ejecuta la función login. Saga también es súper potente porque el takeEvery, está el takeEvery, hay muchos, pero los que más se usan son takeEvery y takeAll, que lo que hacen es, nos permiten hacer una cola de acciones, es decir, si hacemos varios dispatch de login, takeEvery, si no me equivoco, mata todos los que hayan venido y simplemente ejecuta uno. El takeAll nos los pone en cola y los va ejecutando conforme vayan llegando al dispatch. ¿Vale? Enviamos el formulario, ese evento genera una acción, esa acción la captura Redux Saga y Redux Saga ejecuta la función login. ¿Qué hace login? Cogemos el email, el password y todos los datos que le hemos pasado en el payload de la acción, ¿vale? El yield se utiliza para funciones generadoras. Put, en lo que estamos put, ahí nos está similando a dispatch. Es como si hagamos un dispatch de otra acción, estamos lanzando más acciones, ¿vale? En este caso estamos poniendo un mensaje de loading, un GIF de cargando, hacemos una llamada al servidor con GILCALL. GILCALL lo que espera es una promesa y al final él nos la resuelve. O sea, una promesa al final la podemos manejar con un then, con el catch para capturar el error, o le podemos poner una async and await y nos resuelve la promesa, espera que esté resuelta. El call lo hace automáticamente. Le pasamos la función que quiere ejecutar, en este caso yo tengo un servicio que se llama login, lo tengo con un singleton, hacemos un singleton y el singleton accede al método login, pasándole el email y el password. Espera la respuesta, si la respuesta es exitosa, pues lo que está haciendo es un dispatch del setUserInfo, que sí está llamando a la acción que salta el reductor y actualiza nuestro estado, poniéndolo de está logueado, sí, ponemos el token y ponemos la información de usuario.
y ejecutamos el método onSuccess que hemos pasado desde la vista. En caso de error, ejecutamos el error, para finalizar, quitamos el spinner de carga, ¿vale? Ahora, esto, al final, lo vamos a pasar a reduzoom. Vale. Con Saga, al final, la acción es simplemente un objeto que se le hace un dispatch y salta la Saga. Si queremos hacerlo con reduzoom, sería exactamente igual. ¿Vale? Creamos una función que le pasemos el email y el password, pasamos el onSuccess. ¿Vale? Y aquí es donde viene reduzoom. Reduzoom lo que nos permite es envolver el action creator a través de otra acción. Y esa acción es esta que estamos creando, que admite esta acción de reduzoom. Admite un dispatch, que ya hemos visto que el dispatcher lo único que hace es coger acciones y las propaga al store, y aparte de este parámetro tenemos otro que se llama getState, que esto es una función, ¿vale? Cogemos nuestra acción le pasaremos unos parámetros y esa acción devolverá otra función que a su vez tiene dos parámetros de entrada, dispatch y getState. Esto ya nos lo está permitiendo reduzoom. Sin reduzoom esto no lo podremos hacer, ¿vale? Y aquí ya empezaríamos a programar la parte del login. ¿Cuál sería la parte del login? Pues empezamos, hacemos con un try catch, lo podríamos hacer con un catch en la promesa, pero bueno. Vale. Lo primero que hacíamos era mostrar un loading de carga. Pues en la Saga lo hacíamos con put. Aquí, ¿qué utilizamos? El dispatch, que nos lo está proporcionando reduzoom. Pues hacemos un dispatch de showLoading, ¿vale? El showLoading lo importamos de las acciones, que al final es simplemente otra acción. Cogemos la acción y un reductor cogerá un booleano y lo pondrá true. Obviamente ese booleano se controla en una parte de la aplicación, más concretamente aquí, para que lo veáis bien, ¿vale? ¿Vale? Aquí cogemos el loading de las props es el estado, cogemos la propiedad loading y comprobamos. Si loading es el booleano, está true es porque alguien, no sabemos quién, una vista, ha hecho un dispatch de una acción y ha puesto ese booleano a true. Pues si está true, mostramos un componente que va a ser un loading indicator y eso será un icono de carga. Si desde cualquier vista cogemos y hacemos otro dispatch a false, esto se recargará automáticamente y no se cumplirá la condición, no estará el dispatch. ¿Qué conseguimos? Abstraer la parte visual de todo el store. O sea, al final la vista no se entera, sabe que tiene que mostrar algo, pero no sabe qué componente la ha llamado. Vale, siguiendo con nuestro login, ¿vale? Mostramos el mensaje de carga y ahora hacemos la llamada al servidor. ¿Vale? Llamamos a nuestro método login, que pedía un email y un password. Este devuelve una promesa, lo podríamos hacer, como he dicho, con .den, pero a mí realmente no me gusta. Lo prefiero hacer con async y await y me queda mucho más limpio en general el código. ¿Vale? Esperamos a nuestra llamada del servidor. Si todo ha ido bien, lo que hacemos es un dispatch para asignar el setUserInfo que teníamos en la Saga. ¿Vale? Y por último ejecutamos el callback que nos llega. En caso de error, ejecutamos el onError. Y tanto si es success como si es error, lo que hacemos es quitar el loading. ¿Vale? Lo de arriba, reduSaga, lo de abajo, reduzoom. Valorar cuál os gusta más. A mí en este caso me gusta más la Saga, me queda mucho más limpia. Aparte, otro de los principios de Flux es que dice que las acciones deben de ser tontas. Una acción simplemente debe devolver una intención de hacer algo. ¿Qué hacemos con reduzoom? Lo contrario, de hecho sería un antipatrón. Estamos cogiendo la acción y le estamos metiendo lógica. Ya estamos violando el principio de Redux o de Flux. Entonces,
puede estar bien o, ya digo, o sea, yo utilizo también Zoom y utilizo Saga, entonces, conforme os sentáis más cómodos. Vale. Vamos a seguir, si me da tiempo enseño después otro ejemplo, porque si no, creo que no vamos a terminar. Vale. Hostia, pues entonces voy a acelerar, lo siento. Vale, el contexto. Context API, ya hemos dicho que React sigue un flujo de datos unidireccional, en el que las props se pasan de padres a hijos, todo en un único sentido. Las props las deberíamos pasar de componente en componente hasta el componente que las utilice. Context nos permite coger eso y nos permite pasar propiedades entre componentes sin tener que ir pasándolas de uno en uno. ¿Cómo lo hacemos? Con un createContext. Creamos un contexto y en ese contexto tenemos un proveedor y un consumer. El provider nos va a asignar el valor a nuestro contexto. El contexto le podemos asignar un valor por defecto y el consumer se encargará de consumir el valor del contexto más cercano a context, ¿vale? Es un rollo, pero es muy fácil de entender. Arriba, en la otra diapositiva, vamos a crear contexto. En esta utilizamos el contexto en el componente padre, ¿vale? Y le pasamos un valor, que es el estado de nuestra aplicación, ¿vale? Que al final lo que tiene es un título y una función. Utilizamos un componente header en nuestro componente padre y no le estamos pasando ninguna prop, como en este caso, por ejemplo, el título. Vale. Nuestro componente header, que lo teníamos dentro de app, llama a otro componente que es title. Como vemos, la prop de título no se pasa en ningún momento. En título consumimos el contexto se creará en otro archivo, lo importaremos y lo utilizamos. Y nos permite utilizar a través de esta función el método context, context.title. O sea, estaremos pasando props dentro de un árbol de nodos sin tener que pasarla una a una. En una clase de React Component tenemos la propiedad estática que es context_type. Si a context_type le asignamos un contexto, en thisContext tenemos el contexto más cercano en todo el árbol al createContext. Context hook. Estos hooks nos traen una nueva característica, aparte del useState y el useEffect, nos traen un useContext, que para consumir un valor de un context con useContent le pasamos el context y directamente lo consumimos, no tenemos que utilizar el consumer directamente. ¿Vale? Es exactamente igual que el anterior, pero en vez de utilizar el consumer, utilizamos el hook. useContent le pasamos el temp que hemos creado arriba con createContext y aquí tenemos el valor del contexto. Composición. Lo llaman así, de hecho parece una palabra muy técnica, pero es una chorrada. O sea, al final es pasarle a componentes cosas que no saben que van a pintar. Por ejemplo, un modal no sabe que va a pintar un formulario, no sabe que va a pintar una imagen, no sabe nada. Pues con la composición pasamos a través de children, ¿vale? Con props.children les pasamos todo esto. Props.children sería esto, ¿vale? Esto sería, si habéis programado en Angular, sería como el ngContent de Angular. Vale. Funcionan igual de bien en las clases y pues, creo que me va a sobrar el tiempo. Y ahora viene la parte de React Native, ¿vale? Al final React Native, yo ahora estoy programando en React Native, pero hay un poco de misterio con este framework. De hecho, mucha gente está equivocada, ¿vale? Al final es un framework para programar aplicaciones móviles nativas basado en JavaScript y React, ¿vale? Que no es React Native. React no es un framework, o sea, no podemos hacer una aplicación en React y la podemos ver en React Native en el móvil, no. Tampoco tampoco funciona como puede funcionar con Ionic, como PhoneGap, como Cordova, que al final lo que nos hacen es nos cogen una aplicación HTML, la generan en un WebView y es como si cogiésemos un iframe y lo metemos dentro del móvil. Eso sería una aplicación en Ionic, que sería un WebView. Y esto es la parte que más confunde, es que una aplicación en React Native no compila todo el código a nativo, o sea, no es puramente nativa. Tenemos nuestra parte nativa, que sería toda la interfaz de usuario, todo eso es nativo, igual que si programamos en Android, en Java o en Objective-C, pero el código JavaScript no se transforma a nativo, básicamente porque JavaScript no es un lenguaje tipado, no tiene muchas restricciones y pasar todo eso, por ejemplo, un lenguaje como es Java, que es fuertemente tipado y ese, pues sería casi imposible o sería muy complicado. Yo no sabría cómo hacerlo. Vale, ¿qué hace React Native? En React Native tenemos nuestra definición de también igual, con JSX. La única diferencia, JSX hemos visto que se utilizaba para escribir HTML dentro de archivos JavaScript. En React Native obviamente no utilizaremos HTML porque no está el similar en móvil, pero React Native tiene sus propias etiquetas.
Por ejemplo, un text, que al final sería un párrafo, un P o un div, sería más bien un P, en HTML, lo que hace es que nosotros compilamos la aplicación y una vez que la compila se genera un bundle. Ese bundle, en la compilación, se encarga de hacer la transformación de este text, que al final sería el P, en Android lo transformaría en un text view y en iOS en un UText view. Es decir, estos sí son componentes nativos. Con esto que obtenemos, una interfaz nativa. O sea, todos los componentes de Android tienen su equivalencia en React Native, o casi todos. Vale. Con todo ese rollo, al final generamos la interfaz nativa. O sea, un input creado en Java de una aplicación Android es exactamente el mismo que un input generado con una aplicación con React Native a través de un text o de un text input, que son, en este caso, un input de texto. El puente. El puente, al final, es el que lo hace generalmente todo. El puente de React Native lo que se encarga es de la comunicación entre la parte nativa y la parte JavaScript. Realmente, cuando iniciamos una aplicación en React, lo primero que se inicia es la parte nativa. Iniciamos una parte nativa, la parte nativa se comunica con nuestro JavaScript a través de un braille, de un puente que está escrito en Java o en C, y se ejecuta nuestro código JS. Como hemos dicho, el código JS no se transpila, se ejecuta directamente en una máquina virtual que se llama Virtual Machine. De hecho, una de las principales inconvenientes de React, que es lo que ponían de React Native, perdón, es que para ejecutar ese código necesitamos una máquina virtual. Esa máquina virtual se llama JavaScript Core. Al final, JavaScript Core es una máquina virtual de JavaScript que nos permite ejecutar JavaScript. Y a través del puente se comunicará con la parte nativa. ¿Qué pasa con iOS? ¿Vale? iOS en Safari en el sistema operativo tiene su propio core de JavaScript, por lo que al final React Native no tiene que incluirlo porque ya te lo da el propio sistema operativo, pero Android no. Entonces, el problema de Android en React Native es que siempre se dice que una aplicación te ocupa como 3 o 4 megas más que si fuese nativa. ¿Por qué? El porqué de eso es porque Android no lleva un JavaScript core integrado. Entonces, ¿qué hace React Native? Tiene que coger la aplicación, compilarla y compilar la máquina virtual de JavaScript para poder ejecutar ese código JavaScript, ¿vale? Y al final lo que obtenemos son una aplicación con 3 o 4 megas más que se corresponden a esta máquina virtual, ¿vale? Ahora, en la última versión de React, han sacado un nuevo motor de JavaScript que se llama Hermes, que mejora la aplicación en rendimiento, solo para Android, porque iOS ya lo lleva integrado, disminuye el tiempo de carga, la memoria y no sé qué más, 3 cosas hacía. Pero es un nuevo motor, está en beta y tal, lo están probando, pero se ve que va de puta madre. Y se puede utilizar con React Native. De hecho, ya está, de hecho es open source, le puede hacer los forks al repo para poder tú meter código. Vale, ¿qué nos permite? Al final la máquina virtual de Java. La máquina virtual de Java nos permite coger ese código JavaScript y ejecutar JavaScript. Por lo tanto, esto es súper potente porque cualquier módulo que cojamos de Node, de NPM en el repositorio, lo vamos a poder utilizar porque es puramente JavaScript. Entonces, al final es súper potente, pero esa parte no es nativa, es JavaScript. Y ejecutamos el JavaScript y a través del puente se comunica con la parte nativa. Ya estamos acabando y ahora lleva ya tiempo, yo no lo he usado, es React Native for Web. ¿Qué hace esto? Lo que hace es que nos coge nuestra aplicación React Native y nos permite exportar los componentes de tal manera que los podemos utilizar en una aplicación React. O sea, al final, si tienes un equipo trabajando el front con React, la parte móvil con React Native, son fácilmente complementables. De hecho, el programador front en React se puede ir a móvil, por mi experiencia suele costar un pelín más. Es una mierda, no es nada, no cuesta casi nada, pero un poco más que el de React Native a React, porque al final la gestión de la memoria y todo eso en React Native da un poco más el follón, pero te puedes coger al programador de React, te lo pones a programar en React Native y en 2 días te está programando aplicación móvil. Y con esto, es lo que acabo de explicar. Esto lo ha hecho, de hecho, este logo de React Native no tiene logo, creo, es el logo de React. Pues Javi, que es el diseñador de nuestra aplicación, ha cogido y le ha hecho un logo a React Native, que es el del final, entonces, de puta madre. Y ya está. ¿Eso ha sido todo? Luego, por ejemplo, es que surgió en el otro... ¿Tengo 2 minutos? En el otro meetup que era de
el del código, cómo estructurarlo y tal. Y entonces, de hecho, estuvimos hablando de si era junior, si era senior, cuándo se sabe que es senior, cuándo se es junior, yo aún no lo sé, pero bueno. Entonces, por ejemplo, os voy a enseñar un trozo de código que estuvimos hablando de hecho, creo que hubo gente que preguntó en qué empieza a programar, y creo que Vanessa le comentó que aprendiese primero a programar. Y, o sea, los conceptos bases. Y, de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, porque, por ejemplo, yo en la aplicación, esta, de hecho, la voy a poner aquí. ¿Vale? Esta es la aplicación de Eco, la que hemos hecho nosotros. Tuvimos su versión 1, que, bueno, yo programé el código y tal, y después hicimos la versión 2. De la versión 2 a la versión 1 se mejoró muchísimo el código. Yo os voy a poner un ejemplo de cómo tratamiento de las notificaciones push, que al final es un tema que se suele utilizar bastante. ¿Qué hacía antes yo en el push? No os voy a poner código porque no me da tiempo, pero yo al final en el código tenía una función que era un if. El servidor me enviaba una notificación y yo compraba. Si el tipo de notificación, bueno, de hecho en la parte de notificaciones, aquí, tenemos diferentes tipos. Tenemos respuestas, tenemos que ha empezado a seguirte, que te han dado un like, que alguien te ha respuesto, etc. Para gestionar todo eso, yo antes tenía en el código un if. Si el tipo es 1, me haces esto, si el tipo es 2, me haces esto, si el tipo es 3, me haces esto. El tipo 1 tenía sus tipos, porque tenía que redirigir una página a otro. Si dentro del tipo 1 hay otro tipo 1, me haces esto, si no otro. Eso es una puta mierda. Entonces, para gestionar, o sea, al principio yo lo he hecho así y funciona, pero al final es normal hacerlo así. Ahora, esto aquí es que se me ha quitado. ¿Vale? Vale. Eso generalmente se puede hacer de muchas maneras, como he dicho, con los if y los else if y un switch case y como quiera. Pero aquí está la importancia de tener o aprender primero las bases para programar o hacer hincapié. De hecho, yo aún sigo todas las semanas, dedico un poco de tiempo a leerme patrones, por ejemplo. Dedico ese tiempo a hacerlo. Ese supuesto caso, ¿cómo lo resolvemos? Porque, aparte, tal y como he dicho antes, estaríamos violando un principio de los principios SOLID, el principio de abierto-cerrado, en el que una clase debe estar abierta a su extensión, o sea, cerrada a su modificación, pero abierta a su extensión. Si lo hacemos con un switch case, eso... duplicar tus ingresos, conseguir el trabajo que sueñas o crear tu propia empresa? Hazlo con Platzi, la startup que... A ver, tranquilo, vale, pues estaríamos violando ese principio. Solución, hacerlo con algún tipo de patrón. La solución es esta, por ejemplo, la que yo he implementado. Seguro que es mejorable y de hecho, si veis algo que es mejorable, decídmelo porque yo estoy abierto y lo discutimos y lo hablamos y todo. Al final te creas una clase por cada tipo de notificación y cada clase será la responsable de gestionar su propia acción. Es decir, una acción de tipo like lo que hará es que redirigirá a un sitio en concreto pasando unos parámetros en concreto. Por cada tipo tendremos una clase. Para responder tenemos una clase que hará X cosas. Y al final lo que tenemos es un resolver, al que le pasaremos un tipo y él nos devolverá la clase que necesitamos. Eso, para traducirlo, se quedaría así. ¿Vale? Vale, aquí. ¿Ves? Aquí nosotros tenemos nuestro resolver de notificaciones en el que le decimos, resuélveme la notificación para este tipo y le pasamos un tipo 1, 2, 3 que se definirá en las clases. ¿Vale? Comprobamos si ese tipo, tenemos un tipo disponible para ese tipo de notificación. Ese resolver nos ha devuelto una clase con un método que era acción, que se encargará de hacer la acción. Ejecutamos la acción, ¿vale? Pasándole los parámetros que le tengamos que pasar, que nos hayamos definido en la acción. ¿Qué conseguimos con esto? El principio de O de la Solid lo cumplimos. ¿Por qué? Porque si mañana nos viene un nuevo tipo de notificación, únicamente lo que tenemos que hacer es crear una clase, le decimos qué va a hacer para esa acción y esto ya directamente el resolver se encargaría de coger esa nueva notificación y ejecutar lo que tenga que ejecutar. Sería tonta, o sea, al principio se conseguiría la abstracción.
¿vale? Que sería que los módulos no dependan unos de otros. Y nada, esa era la chapa que quería soltaros.